Buenos días con todos ustedes, queridos colegas, en muchos casos compañeros, en muchos casos jefes, amigos todos. Nos place a nosotros presentar dentro de este marco de celebración de la semana del capítulo de Industrias Alimentarias y Agroindustrias, como parte de la gestión del conocimiento para la innovación en alimentos, el curso de análisis de riesgos de alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, a cargo del doctor Camilo Rodríguez Beltrán. Como ya hemos escuchado, el doctor Camilo es un experto internacional en la materia. Ya en el año 2011 tuvimos la oportunidad de compartir con él sus experiencias sumamente enriquecedoras, y en este momento nos adentramos a una jornada de capacitación un poco ardua hasta las 5 de la tarde, y con el único afán de que nuestros conocimientos podamos irlos compartiendo desde las dudas que tengamos, y a fin de que en aras en este momento sobre un tema muchas veces tan controversial en las últimas décadas que se ha tenido sobre los organismos genéticamente modificados, como generalmente se les conoce como transgénicos. Tanto esta polinización a nivel nacional e internacional ha creado en este caso corrientes claramente diferenciadas, ¿no? Por un lado está los protransgénicos, que consideran que estos tipos de organismos son beneficiosos para la economía, la sociedad, que hay una garantía en inocuidad y no tiene ningún impacto en el medio ambiente. Sin embargo, la otra corriente, y que es altamente preocupante y que no debemos de dejar de lado, siempre a la luz de las evidencias científicas, es que el consumo o uso de estos tipos de organismos no solo tienen un impacto negativo al medio ambiente, sino también son de alto riesgo para la salud humana, ¿no? Entonces, ante esta controversia y siguiendo el principio de precaución, nuestro capítulo, a fin de contribuir en este caso al fortalecimiento de la capacidad técnica de los miembros de la orden, miembros de del resto de las ingenierías colaterales, de las carreras afines, y el público en general, que se encuentren debidamente informados, es que hemos hecho el contacto con el ingeniero, con el doctor Rodríguez, y para nosotros es de suma importancia contar con un tipo de colaboración en este momento. Para el hecho de que lo hayamos programado el domingo tiene un motivo muy importante, que generalmente nosotros, por el hecho de que estemos trabajando, no disponemos de un momento. Entonces, qué mejor que para los ingenieros el día de hoy poderles brindar este curso gratuito, y asimismo también invitarlos a que compartan con nosotros la celebración de acuerdo a la programación que tenemos, y que podamos vivir este momento de intercambio en la gestión del conocimiento. Declaro entonces inaugurado el curso de análisis de riesgos de alimentos derivados genéticamente modificados, y les deseamos muchos éxitos en este día. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor y para ustedes también. Y bueno, es realmente un placer estar acá y también aprovechar más que solamente una charla, intentar hacer una cuestión que sea un poquito más interactiva y participativa, porque realmente el tema del que vamos a conversar da para mucho, hay mucho material con respecto a lo que se puede hablar sobre los organismos genéticamente modificados, pero mi intención también es hacerlo no solamente expositivo, pero también participativo, y para eso he planteado también algunos ejercicios que harían que cada uno de ustedes formara parte, digamos, de gente que podría hacer algún análisis de riesgo, porque vamos a hablar del análisis de riesgo, que tal vez muchos de ustedes ya conocen por sus distintas profesiones, pero lo vamos a enfocar en un área que es bastante particular, que es el análisis de riesgo de organismos genéticamente modificados.
Y por eso, antes de empezar a hablar del análisis de riesgo, vale la pena dar una buena introducción sobre lo que son realmente los organismos genéticamente modificados, y no solamente lo que dice la teoría, pero también los nuevos desarrollos científicos y técnicos que se han logrado en los últimos años, desde que se descubrió, digamos, todas las herramientas de la ingeniería genética por ahí de los años 70, o por lo menos que se empezó a aplicar. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar, y he dividido, digamos, el día de hoy en 4 sesiones. La primera sesión va a ser sobre los fundamentos científicos sobre la creación de un organismo genéticamente modificado, y aquí estaremos viendo algunos elementos clave que diferencian, digamos, los organismos genéticamente modificados de otro tipo de organismos. Me voy a enfocar, por supuesto, desde el punto de vista de las plantas, y aquellas plantas que son utilizadas actualmente desde el punto de vista alimenticio, pero también voy a dar ejemplos de otro tipo de organismos genéticamente modificados que se están planteando en el mundo, más allá de plantas y más allá de cuestiones que afectan o que pueden tener una influencia directa en la nutrición de las personas. Así que, para empezar, quiero, digamos, hablarles de esto que todos nosotros conocemos, es nuestro planeta, y la idea de comenzar hablando del mundo es que básicamente tanto el análisis de riesgo como también el desarrollo científico enfocado en los organismos genéticamente modificados se basa en nuestro planeta, donde tenemos una gran cantidad de recursos, digamos, biológicos, y todos estos recursos biológicos no solo se ven ejemplificados por cosas que se pueden ver a nivel macroscópico, como lo son los animales, como lo son las plantas, pero también se enfoca en cuestiones que son un poquito más difíciles de ver a simple vista. Y no solamente son, digamos, los microorganismos, somos cómo estamos formados nosotros mismos. La imagen que tienen acá es una imagen de células, y como ustedes saben, dentro de las células que forman parte de todos los tejidos de cualquier organismo vivo, sea planta, animal o nosotros mismos como seres humanos, si nos vamos haciendo, digamos, una imagen todavía más microscópica de lo que son estas células, nos encontramos con algo que todo el mundo comienza a reconocer, que es esta organización que se tiene a nivel intracelular del contenido genético. Lo que ven acá es una imagen, digamos, de un cromosoma, y básicamente estos cromosomas es una organización de algo que todos conocemos como los ácidos nucleicos. La imagen que tenemos ahí, creo que todo el mundo la logra reconocer, es, digamos, la visualización en 3 dimensiones del ADN, de los ácidos nucleicos, que básicamente, y es lo que siempre nos han enseñado y siempre aprendemos desde que somos chicos, es la base de la información que provoca tener las características que tenemos. O sea, cuál es el código o cuál es el lenguaje que después se expresa en todo lo que somos y lo que nos diferencia entre nosotros, pero también lo que nos diferencia con otro tipo de organismos vivos como las plantas o los animales. El ADN ha sido definitivamente, desde que se empezó a entender primero sus características, antes de saber que ni siquiera existía el ADN, que fueron todos los experimentos que realizó Mendel, y descubriendo la genética antes de entender lo que era el ADN, pero después efectivamente la investigación fue entendiendo mucho más esta molécula que da origen, digamos, a la vida. Y lo que sucede, y es aquí donde quiero empezarles a contar la historia, es que esta idea de tener el mundo es también porque dentro de este mundo no solo tenemos que ver los recursos biológicos, también hay recursos que se empezaron a denominar como recursos genéticos. Y se empezaron a dar cuenta, digamos, los científicos, que dentro de estos recursos genéticos que se encuentran dentro del mundo, es decir, todos, digamos, los recursos de ADN que comprenden no solamente las plantas, los animales, pero también los microorganismos, que, como yo conversaré más adelante, son la fuente más importante de recursos genéticos que actualmente contamos, nos empezamos a dar cuenta que si lográbamos entender todavía más lo que hace esta molécula y cómo poder modificarla y cómo poder cambiarla, podríamos tener una herramienta muy útil. Y en los años 70, básicamente,
cuando ya se pudo tener una, digamos, información y una investigación más avanzada sobre esta estructura, se empezó a plantear cierto tipo de herramientas que podrían hacer una modificación de este tipo de material. Estas herramientas fueron denominadas la ingeniería genética y son la base de la creación de los organismos genéticamente modificados. Antes de empezar, vamos a ver más adelante, digamos, una sesión donde vamos a ver propiamente los aspectos moleculares, pero quería comenzar directamente con esta imagen para que nos demos cuenta en dónde nos estamos situando. Ahora, voy a comenzar con un pequeño ejemplo para demostrarles de dónde viene el concepto, digamos, de los organismos genéticamente modificados y en dónde tiene una relación directa con la ingeniería genética y los recursos genéticos. La imagen que ven acá es la de una medusa. La medusa tiene una propiedad natural que es la de tener una cierta fluorescencia. Lo que vemos ahí, en ese color un poco más verde, es una fluorescencia natural que la medusa tiene, ¿no? Es una característica que ha sido observada en la medusa. Ahora, cuando las primeras observaciones sobre la medusa se hicieron, se empezó a cuestionar y a preguntarse qué es lo que provoca esa fluorescencia. ¿Por qué la medusa es fluorescente y por qué otro tipo de organismo no es fluorescente? ¿Qué es lo que diferencia a esta medusa? Y digamos ahí distintas técnicas, sobre todo desde el punto de vista de la biotecnología, empezó a descubrir que realmente lo que había es una proteína que en este caso se llama la proteína GFP, y esta proteína tiene la capacidad de, digamos, absorber la luz, de absorber luz natural y ultravioleta y emitir una luz fluorescente verde. O sea que esta proteína que vemos aquí ejemplificada es la proteína GFP, una proteína que es capaz de provocar la fluorescencia. Hasta ahí todo estaba claro y de hecho distintas técnicas, digamos, bioquímicas son capaces de aislar la proteína de su medio natural, como sería la medusa, y colocarlo en otros lados, ¿no? Pero estamos hablando de la proteína, de lo que provoca la fluorescencia. Sin embargo, cuando la gente empezó a entender que lo que provocaba la creación de esa proteína era una secuencia de ADN, era una secuencia genética, era un recurso genético, y fueron capaces de observarlo, identificarlo, ahí es donde se empezó a plantear una historia un poco distinta, que fue básicamente la de entender que dentro de la medusa, esto es una representación, digamos, del genoma, digamos, todo lo que comprende todos los recursos genéticos de la medusa, es solamente un pedazo de este genoma. Esta representación, como pueden ver ahí, de color rosado, es una muestra de todo lo que sería el genoma de la medusa, y de color amarillo es un gen que fue identificado como el creador de la proteína que les hablé anteriormente. Es decir, es un gen que tiene toda la información posible para crear una proteína que haga fluorescencia. Esto fue posible a partir de los años 70, primero cuando se empezó a entender mucho más lo que es el ADN y se entendió también su estructura. Ahora, lo que sucedió subsecuentemente en los años por venir es que los investigadores no solo fueron capaces de entender dónde estaba situado dentro de todo el genoma y las miles de genes posibles, dónde estaba situado ese gen que producía la fluorescencia, pero fueron capaces de aislarlo. Lo que ven acá a la derecha es un sistema que permite cortar ciertas áreas del genoma de la medusa, y lo ven con esos puntitos azules. Lo que denominamos ahí, seguramente algunos de ustedes conocen, son enzimas. Estas son proteínas que tienen una propiedad particular de cortar ciertas áreas especiales del ADN y han sido identificadas, digamos, por las personas que iniciaron todas estas investigaciones en biología molecular. Fueron capaces de cortar, es decir, de sacar de su contexto este gen que produce la fluorescencia,
tratarlo, es decir, aislarlo. Aquí lo tenemos. Es posible aislarlo y prepararlo para una acción que también fue descubierta desde esos años, que fue la introducción o la inserción de este material aislado en un nuevo contexto. Y es lo que ejemplifico, digamos, acá. En este caso, como pueden ver, el color de los costados ya no es rosado, ahora pusimos un color verde, simplemente para ejemplificar en este ejercicio lo que sería la inserción de este gen de la GFP dentro, por ejemplo, del genoma de un pez. Ya lo sacamos del genoma de una medusa, se trató y después fue insertado dentro del genoma de un pez. Ahora, ¿qué sucede si ese gen de la GFP mantiene su funcionalidad y logra producir la proteína GFP? Lo que ustedes van a obtener es un pez que efectivamente ha transferido esa característica inicial que se encontraba en la medusa, y entonces el pez se vuelve fluorescente. ¿Ok? Entonces lo interesante y digamos donde viene la innovación, que fue este tipo de técnica, fue que no se transfirió solamente la proteína, lo que provoca la fluorescencia, se transfirió el código que produce la proteína. Esa fue, digamos, el gran descubrimiento de la biología molecular desde los años 70, que se construyó, digamos, la biología molecular. No existían herramientas para trabajar en biología molecular, y ese set de herramientas que corta ADN, lo prepara y lo introduce en un nuevo contexto, es lo que denominamos la ingeniería genética. Es una ingeniería porque utiliza herramientas, pero trabaja en una escala a nivel de los genes, y es por eso que se denomina ingeniería genética. Ahora, este ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo que simplemente sirve para dar, digamos, una muestra de cómo se utilizan las herramientas de la ingeniería genética en un caso muy visible. Utilicé una característica que todo mundo puede reconocer, la fluorescencia. Como esa característica, hay millones de características en el mundo, de cosas que podemos observar en la naturaleza, plantas que provocan ciertos olores, ciertos sabores, ciertos colores, microorganismos que provocan ciertas actividades, digamos, por ejemplo, de resistencia para insectos, o que algunas plantas que tienen algún tipo de tratamiento terapéutico, etc. Todas esas son características. Y si uno se enfoca en intentar entender cuál es el código que provoca esas características, empieza a hablar de lo que son los recursos genéticos. Y es por eso que toda esta conversación va a estar enfocada en los recursos genéticos. El mundo está plagado de recursos genéticos, y lo que intenta hacer la ingeniería genética es utilizar estos recursos genéticos en otro tipo de aplicación. Entonces, el ejemplo del pez puede ser que no sea muy útil, es fácil para poder entender el proceso de cómo se produce por ingeniería genética un nuevo organismo, pero es básicamente lo que estoy utilizando para demostrarles lo que es un organismo genéticamente modificado, y también denominado un transgénico. Este pez, debido a que el contenido genético que se le ha insertado aquí no proviene del mismo pez, ni siquiera proviene del mismo genoma en donde estaba situado el pez, sino que viene de una utilización de herramientas de ingeniería genética a partir del genoma que estaba en otro contexto, es lo que denominamos un organismo genéticamente modificado. Ahora, lo importante de este ejercicio es que, si bien nosotros estamos utilizando esto, y bueno, tal vez haya algunas aplicaciones de utilizar un pez fluorescente, podría ser tal vez para cuestiones estéticas, o alguien que tenga un acuario, o que quiera hacer que en la noche se pueda ver sus peces, no sé. Pero básicamente lo que hemos estado observando, digamos, en el mundo es que este mismo proceso lo estamos viendo sobre todo en las plantas. Y yo les puedo comentar que alrededor del 98% de las aplicaciones de la ingeniería genética en los últimos 30 años, digamos, desde los años 80, más o menos finales de los 80, que empezaron estas investigaciones ya en plantas, se ha enfocado en 4 variedades, ni siquiera son todo el tipo de plantas: el maíz, el algodón, la canola y la soya. O la soja, no sé cómo lo...
¿Soya? ¿Se llama más? Okay. ¿Y maíz? Sí, ¿no? ¿O choclo? Maíz, ya, perfecto. 98, alrededor del 98% de las aplicaciones de la ingeniería genética liberada en el medio ambiente se ha enfocado en estas 4 plantas. Ahora, estos 4 cultivos. Ahora, ¿por qué usar el ejemplo del pez? Es simplemente para ver que la característica, utilizando el ejemplo de una característica visible, que era la fluorescencia. Todo el mundo pudo reconocer que una medusa fluorescente otorgó la característica, digamos, a un pez fluorescente. La gran diferencia con estas plantas es que, y lo voy a explicar un poco más adelante, es que las distintas características de la modificación no son tan visibles. No son tan visibles como la fluorescencia. Por lo tanto, es un poquito más difícil de entender cuál ha sido la característica transferida y sobre todo de identificar. Y algunos de los desafíos actuales son relacionados a esa dificultad de diferenciar un organismo genéticamente modificado de otro. Porque como lo voy a hablar, visualizar la diferencia entre un maíz genéticamente modificado o no es, al menos a nivel de los ojos, imposible. Porque la diferencia se hace a nivel genético y la característica no es una característica visible como la fluorescencia. Pero dejemos esos desafíos para un poco más adelante. Por el momento, recuerden esto, 4 plantas, 4 variedades de cultivos son los que mayoritariamente en el mundo han sido modificados genéticamente y están actualmente liberados. Ahora, los organismos genéticamente modificados no solo son diferentes debido a su biología. Como les vengo de demostrar, la creación de un organismo genéticamente modificado utiliza cierto tipo de definición y cierto tipo de herramientas. Eso lo diferencia de cualquier tipo de variedad convencional o que utiliza, digamos, otras herramientas biotecnológicas como que todo el mundo conoce, como por ejemplo la generación de híbridos, etc. Hay una diferencia biológica de cómo se hacen estas dos cosas y así es también como se diferencia la definición directamente de un transgénico. Pero hay un elemento extra, y tal vez añadiría 2 elementos extra, que diferencian un organismo genéticamente modificado o transgénico de una variedad no convencional, digamos convencional. Y es que en el caso de los transgénicos hay una reglamentación internacional que lo regula. Es decir, el protocolo de Cartagena, que es el librito que están viendo aquí al frente, es un protocolo de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU que hace reglas que solamente afectan a los organismos genéticamente modificados, es decir, aquellos que fueron producidos por el sistema que les comenté anteriormente. Es decir, un transgénico es tan diferente que tiene también reglas internacionales diferentes. El protocolo de Cartagena actualmente tiene alrededor de 198, casi 200 países que han firmado este protocolo y lo han ratificado, Perú siendo uno de ellos. Es decir, Perú se rige bajo las reglas y reconoce la diferencia que hay entre un transgénico y una variedad no convencional, desde el punto de vista legal. Así que es interesante porque los organismos genéticamente modificados son de los pocos que tienen una diferencia biológica y también legal. Y hay una diferenciación también importante que sirve para entender la complejidad, digamos, no solo de evaluar, pero también de este debate que se genera en la sociedad sobre los organismos genéticamente modificados, que es que la mayor parte de estos organismos genéticamente modificados, su modificación genética ha sido patentada. Es decir, que hay una patente sobre la invención de haber realizado esa modificación genética que se encuentra ahora en el nuevo tipo de planta. Este tipo de, digamos, reglamentación o regulación desde el punto de vista legal no se encuentra tampoco desde en las variedades convencionales. En las variedades convencionales hay registro digamos, de variedades, pero no del contenido genético de la variedad. En el caso de un organismo genéticamente modificado, ciertas secciones de su ADN han sido patentadas. Y es por eso que también genera mucho debate a nivel internacional. Así que por lo menos 3 diferencias. Una diferencia biológica de cómo son producidas y 2 diferencias que van más desde el ámbito legal y social, que tiene que ver con
un tipo de regulación particular para los transgénicos y también el hecho de que haya patente dentro de su contenido genético. Por supuesto, esta es una reglamentación internacional, pero que propone reglas y marcos para que cada país tenga también su reglamentación nacional. Y en el caso de Perú, como de muchos países en América Latina, hay proyectos de ley en relación a esto. Ahora, ya que vimos un poco qué son los transgénicos, la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Dónde están estos transgénicos? Así que, muchas veces cuando uno busca esta información, sobre todo en los pocos medios, digamos, que están difundiendo este tipo de datos, nos encontramos con un mapa así. Un mapa en donde cada país con color distinto al amarillo es un país donde se producen actualmente organismos genéticamente modificados. Si ustedes lo ven desde este ángulo, digamos, desde este prisma, se puede visualizar que casi toda América, todo el continente americano produce organismos genéticamente modificados y también, digamos, gran parte de Asia y de Oceanía. En África hay mucho menos y en la parte europea también no se ve tan lleno. Pero se ve que realmente es un proceso global. En cada uno de estos países definitivamente hay distintos productos que son cultivados y, como les dije, la mayoría son esas 4 tipos de plantas de las que les hablé. Pero lo interesante es que este tipo de visualización no nos da realmente una proporción de lo que realmente está sucediendo. Yo aquí hice otro mapa en donde, al contrario de solamente, digamos, dibujar los países en donde hay, digamos, cultivos genéticamente modificados, aquí lo que hice es que sombreé los países en donde hay mayor cantidad de tierra, digamos, utilizada para cultivar organismos genéticamente modificados comparado con tierra utilizada para cultivar otro tipo de cultivos, digamos, de organismos. Y lo que ustedes se dan cuenta es que aquí ya no parece digamos, un evento tan mundial. De hecho, vemos que efectivamente en América tenemos grandes países sombreados, pero el resto del mundo no tanto. Y esto se ejemplifica por lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, acá por ejemplo vemos que China e India están realmente marcados, y también Australia. La diferencia es cuando uno lo pone en perspectiva y uno lo compara, digamos, con el porcentaje de lo que representa ese tipo de cultivos con respecto al resto de cultivos, es casi nulo. En China, la producción de organismos genéticamente modificados en relación a no genéticamente modificados es de alrededor de 1 a 2%. Es decir, que hay 98% de los cultivos que son no genéticamente modificados. Es decir, hay muy poco, digamos, superficie cultivada con organismos genéticamente modificados. En el caso de Europa es casi nulo. El único país que realmente está produciendo más cantidades de organismos genéticamente modificados es España, con una producción de maíz genéticamente modificado. Pero si uno lo pone en proporción de lo que representa ese tipo de cultivo, es de alrededor de 0.1%. O sea, es casi nulo. En cambio, las cifras cambian radicalmente cuando uno se empieza ya primero a enfocar en América del Norte. Por ejemplo, en Canadá ya estamos hablando que la producción de organismos genéticamente modificados alcanza el 10%. Entonces sigue siendo mucho menor, pero ya llega a un 10%. En el caso de Estados Unidos se está llegando ya al 33%. Esto también es importante reconocerlo. No es que el 100%, digamos, de la producción en estos países sea genéticamente modificado. En Estados Unidos grandes, del 33%, muy similar a lo que es en Brasil. Y los países, digamos, que sobresalen sobre ese porcentaje, que son lo que yo llamaría realmente los megaproductores de transgénicos en el mundo, son Argentina y Paraguay. Porque en Argentina y en Paraguay los porcentajes de, digamos, producción de organismos genéticamente modificados superan el 50%. Es decir, si ustedes me preguntan cuál es la agricultura convencional en Paraguay y en Argentina, yo les diría, es cultivar transgénicos. Eso es lo normal. Lo poco normal es cultivar de otra manera. Pero son los dos únicos países en el mundo en lo que eso sucede. Y de manera interesante, y es por eso que es importante hablar estas cosas en los países de Sudamérica y en realidad en general de América Latina, es que somos la región
donde efectivamente esto está sucediendo. La región en donde este tipo de productos está siendo masificado y no es en el resto del mundo. Ahora, de manera interesante, simplemente para que ejemplifique mi punto, yo me enfoco en una investigación que se relaciona a la bioseguridad, es a entender los riesgos relacionados con los organismos genéticamente modificados. Pero si ustedes hacen una pequeña revisión bibliográfica, se dan cuenta que la mayor parte de las investigaciones relacionadas a bioseguridad se hacen en Europa. Y otra parte no tan importante en Norteamérica, pero sobre todo se hace en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se hace en Europa si en Europa no se producen? Y muy pocas se hacen en América del Sur y América Latina. Ahí hay una de las preguntas también interesantes por hacerse. Hay una diferencia sustancial en dónde se hacen las investigaciones y en dónde suceden, digamos, este tipo de efectos. ¿Ok? Entonces, digamos, tal vez a alguno de ustedes le interesa dar su comentario, pero una de las razones que uno vislumbra de por qué en Europa se hacen este tipo de investigaciones y no en América Latina es que Europa tomó la decisión de no ser productor como región y tampoco ser consumidor desde el punto de vista de los humanos. O sea, en Europa muy poca gente consume, digamos, alimentos genéticamente modificados. Pero Europa es uno de los grandes importadores de productos genéticamente modificados. Hay una diferencia entre ser uno de los grandes importadores, y de hecho tal vez el más grande importador de productos genéticamente modificados viniendo de América del Sur, pero no son consumidores a nivel de la alimentación. ¿Cuáles creen? A ver, primera pregunta, ¿por qué creen que importan mucho pero no consumen directamente estos productos? ¿Para qué lo importan? ¿Para exportar a otros países? ¿Para qué otra cosa? Para alimentos de animales. Exactamente. Europa tiene una cuestión muy interesante porque se ha mostrado como muy difícil de acceso a sus mercados en cuanto a las personas, los consumidores son muy reacios, digamos, a tener organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la industria de animales usa aproximadamente en un 90-95% alimentación que se basa en productos genéticamente modificados. Y aquí viene la razón por la cual los dos grandes cultivos más importantes de transgénicos en el mundo es el maíz y la soya. Es porque son la base de la alimentación industrializada de animales. No es porque se intenta resolver algún problema de alimentación en los países que consumen maíz o que consumen soya. La razón es puramente de comercial en relación a la industria, digamos, alimenticia de los animales. Y eso es importante también entender, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería la razón para que Argentina, Paraguay y Brasil sean grandes productores de soya? Si nadie en estos países consume grandes cantidades de soya. Esa es la razón. ¿Y por qué? Por ejemplo, a ver, aquí empezamos, ya teniendo un mapa, uno empieza a ver cosas interesantes. ¿Por qué si la soya es uno de los productos que se producen mayoritariamente como transgénicos? ¿Por qué en China, en Japón, en Corea, en esos países donde realmente consumen soya para su alimentación, no producen? ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Dos razones. La primera es que la soya que se produce acá es la que los asiáticos consideran de mala calidad. Es la que se le daría a los animales, no es la que consumiría el ser humano. Y la segunda razón es porque no quieren que se introduzca ese tipo de soya en estos ambientes. Oh, perdón, hay tres razones, me voy a añadir una más. Porque hay grandes riesgos de que se pueda esto contaminar directamente con la fuente de alimentación más importante en estos países, que es la soya. Entonces los países asiáticos han sido muy precavidos con la soya. Es mucho más factible que en China produzcan otro tipo de variedades más que la soya. En la soya le tienen un poquito de precaución. Y la tercera razón, que fue la que añadí después, es que la producción de soya de manera masiva industrializada necesita grandes recursos
digamos, de agua y de nutrientes de los suelos. Entonces, actualmente, en estas áreas, sobre todo en la Pampa Argentina, y ahora que se está ampliando, digamos, a la región sojera de Bolivia, hay, digamos, grandes cantidades de agua que están siendo utilizadas y, digamos, en estos países actualmente no hay mucha regulación. De hecho, deben de saber que gran parte del Producto Interno Bruto de Paraguay, por ejemplo, y lo mismo se aplica para Argentina, depende de las exportaciones de la soya. Ya es una, digamos, ya es una cuestión industrializada de tal manera que depende, y no se ha hecho la evaluación, digamos, de la reducción de uso de agua en estos países, porque realmente no hay tantos problemas, digamos, de sequías como en otros lados del mundo. Pero en otros lados del mundo la producción de soya ya ha sido muy limitada. Ahora, esta es la tabla que les quería mostrar. No se ve muy bien. Lo voy a leer. Entonces, aquí son los distintos países que producen, y esto es normalmente la lista de los países que dicen que se produce mucho por cantidad. El primero es Estados Unidos, después viene Argentina, Brasil. En los últimos años Brasil viene de pasar adelante de Argentina. Después está Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica y Uruguay. Esto, como les comenté, es la lista tradicional de productores simplemente por cantidad. Pero cuando lo ponemos en porcentajes, aquí simplemente para darles un número, en Estados Unidos estamos hablando del 31% de la tierra cultivada es específica para transgénicos. En el caso de Argentina es 63%. Casi el doble en Argentina comparado con Estados Unidos. Por lo que si a mí me preguntan, yo en este listado yo pondría a Argentina en primer lugar, debido a que la masificación de la agricultura utilizando organismos genéticamente modificados. Brasil tiene 20%, Canadá tiene 13%, India y China tienen 2% nada más, Paraguay tiene alrededor del 50%, África del Sur 9% y Uruguay 30%. Así que si ustedes ven los países con mayor, digamos, porcentaje de producción de organismos genéticamente modificados, son países de América Latina y América del Sur, casi en particular. Así que ahí está la razón por la cual tenemos que hablar de estos temas aquí en el Perú y en el resto de países de América Latina, básicamente, porque es la región donde se producen transgénicos del mundo. Ahora, cuando les hablaba de estos porcentajes, es importante tener estas cuestiones en perspectiva. Aquí tenemos un gráfico en donde de color, digamos, morado, tenemos la producción o el porcentaje de producción convencional de plantas, y en, digamos, naranja vemos cómo va creciendo esto con respecto a producción transgénico. Así que si bien estamos viendo un aumento, es importante reconocer que sigue siendo esta agricultura minoritaria con respecto al resto de las maneras de producir. Cuando hablo de otras maneras de producir, es maneras convencionales, también son las maneras orgánicas, etcétera, agroecológicas, todo lo que no es transgénico se encuentra acá. Así que, a pesar de un gran, digamos, avance y incremento, sigue siendo todavía minoritario con respecto a la producción total de cultivos. Entonces, aquí vamos viendo el número de hectáreas de transgénicos. Seguimos viendo que efectivamente entre Brasil, Argentina y Estados Unidos son los países que producen casi la mayoría de los transgénicos del mundo. Antes que nada, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Estamos bien? Entonces, inicialmente la idea de comenzar con esto era darles un poco de explicación sobre transgénicos y también ponerlo en el contexto global. Sí, adelante. Primero, felicitarle al ingeniero doctor Rodríguez. Creo que la vea está muy baja para usted. Y es interesante escuchar, por ejemplo, cómo China, ¿no?, tiene solamente un 1% de OGM. Sí. Y estuve últimamente en Beijing, en una reunión sobre APEC, sobre cooperación para la industria de alimentos, y el expositor, un profesor chino, nos decía de que estos productos son adictivos. Entonces, quizá después es importante escuchar a usted en lo que es la comunicación del riesgo. Ya, perfecto. Porque a veces la prensa, a veces personas comentan, pero no se habla de estas cosas, ¿no? Perfecto. No, ningún problema. Decirle de que
felicito a la ingeniera Elizabeth, no por abrirnos la mente para poder pensar mucho más como este tipo de exposiciones. Muy bien, muchas gracias. Inicialmente, como comentamos, la idea es que empecemos un poco con aspectos básicos de lo que son los transgénicos y también dónde se sitúan, y después hoy tenemos el día para conversar más en detalle de los posibles riesgos a nivel de su estructura molecular y después de sus riesgos a nivel de la alimentación, y hablaremos un poco también de los riesgos a nivel del medio ambiente y qué maneras, qué estrategias están teniendo para monitorear, para vigilar, etc. Ese es un poco el programa del día, así que si tienen preguntas relacionadas a esto, lo vamos a ir llevando poco a poco. Pero primero quiero saber si desde el punto de vista de la base estamos ¿ok? Sí, tal vez alguna... Buenos días, solamente para tener un poquito más claro sobre las dos últimas diapositivas. Sí. Estados Unidos me parece que es el líder a nivel mundial en el comercio, en la producción de estos alimentos genéticamente modificados. Okay. ¿Por qué? Como por ejemplo, justamente en ese cuadro, sí. Se puede ver las hectáreas utilizadas para este cultivo, sí. en la cual en primer lugar es Estados Unidos. Sí. En cambio, en la vista anterior... Había hablado de Argentina. Claro, exacto. Ya. Eso es por un porcentaje, como usted sabe. Sí, ahora... Un porcentaje relativo, porque el área de territorio de Argentina es menor que de Estados Unidos. Sí, eso es, gracias por hacer la consulta, es importante. Estados Unidos, si uno solamente toma los números, produce mucho más que Argentina y que Brasil, ¿ok? En cuanto a números. Pero si uno toma en consideración el potencial agronómico de Estados Unidos, es también mucho más grande que el de Argentina y de Brasil. Entonces, cuando uno ve simplemente números, Estados Unidos siempre aparece primero. De hecho, cuando uno ve números, esta es la lista que siempre ocurre. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay. Esta es la lista si uno ve solo números. Pero si uno lo hace relativo con respecto no solamente al tamaño del país, porque digamos Brasil es muy grande, pero relativo a las tierras que son utilizadas para agricultura, ¿ok? Porque en Brasil, por ejemplo, la mitad del país no es cultivable por el Amazonas y otro tipo de cuestiones. Pero si uno solamente toma las tierras que son cultivables o que sirven para ganadería y hace la comparativa entre cuántas de esas tierras son utilizadas con transgénicos o no, se da cuenta que en Argentina la mayor parte son con productos genéticamente modificados. En Paraguay lo mismo, a pesar de que en términos de números no se vea tan grande. Entonces, ¿por qué a mí me gusta hablar de relativo? Porque al final y al cabo, muchas veces lo que importa es eso cuando uno quiere tener una imagen del mundo y cómo deciden los países. Cuando uno ve a todo China dibujado, dice, uff, todo China está produciendo transgénicos. Pero si uno lo pone en relativo, se da cuenta, bueno, China produce transgénicos, pero le da un 2% de importancia. Es decir, que China, en su estrategia, no está yendo por los transgénicos, está yendo por otro tipo de manera de cultivar. Argentina, por el otro lado, es un país que ya definió su, digamos, manera de hacer agricultura. La definió produciendo organismos genéticamente modificados, así como Paraguay. Entonces, simplemente, efectivamente, esa diferencia entre números absolutos, que es este tipo de gráfica, y del ranking que les mostré anteriormente, y relativos, que tiene que ver efectivamente con entender más bien lo que cada país define para sí mismo. Y en el caso de América del Sur, hay una definición bastante clara de ciertos países que se han volcado directamente a producir esto, y ténganlo, digamos, en cuenta. Estamos hablando de los últimos 20 años. O sea, hace 20 años en Argentina no se producían transgénicos. Ahora, más del 60% de las tierras cultivables en Argentina son con transgénicos. Es una adopción realmente extrema. Por eso que para mí son realmente los países que están mega produciendo. Estados Unidos, a pesar de que produce tantos transgénicos en el mundo, esto cuenta por 1/3 de toda su producción agrícola. O sea que igual Estados Unidos mayoritariamente utiliza otro tipo de procedimientos en su agricultura. ¿Ok? Ahora, eso por supuesto son todavía agricultura en general. En el caso de Estados Unidos, si uno lo ve, por ejemplo, en el caso del maíz, Estados Unidos es aproximadamente el 90% de la producción de maíz en Estados Unidos
es maíz genéticamente modificado. En el caso de Argentina, yo sería capaz de decirle que un 99.9% de la soya producida en Argentina es transgénica. Hay muchos otros productos que no son transgénicos, pero en el caso de la soya y del maíz tal vez un 80%, pero la soya es casi un 99% en Argentina. Y eso es importante para entender un poquito cuál es este proceso global. Sí. Solamente quería, de repente, usted de repente tiene la información de que, por ejemplo, del 11% que usted menciona en el caso de Estados Unidos, pero si usted tiene aún más la precisión de la focalización de las áreas, pero de los estados, porque, por ejemplo, sí. Si en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Baja California, o en qué zonas precisas, digamos, yo no pienso que Estados Unidos haya producido extensiones de productos genéticamente modificados en todo el territorio de los 50 estados, sino seguramente, imagino yo, que debe haber aislado ciertos territorios y decir, en tal territorio, bueno, es para maíz, pero solo acá como que yo lo pongo, sí, pero como que está aislado. Entonces mi preocupación es respecto al caso de Argentina, haciendo pampa, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, de repente ellos están, como se dice ya, usted lo está mencionando, que prácticamente están produciendo masivamente, sí, y básicamente el territorio es casi el todo, sí, casi el todo es el 63%. Entonces la pregunta que yo quisiera hacer es eso primero, si está aislado, qué sé yo, y la segunda vendría a ser si esto obviamente va a contaminar a nuestros cultivos. sí. Entonces mi gran preocupación es por ello, Claro. porque Argentina y Paraguay, definitivamente, Paraguay no tanto, pero Argentina sí está haciendo ese sector. Sí. No, a ver, yo creo que aquí vamos a conversar más de esto cuando hablemos un poco de flujo genético, porque efectivamente el hecho de hablar de estas cuestiones en el caso de Perú también va relacionado, porque no solamente estamos hablando de Argentina y Paraguay. Bueno, hay una cuestión importante. Los datos que yo les estoy mostrando son los datos oficiales. Tomemos en cuenta que hay muchos datos que son no oficiales, que es la plantación ilegal, y sobre todo en el caso de Bolivia, que no lo hemos conversado, pero en Bolivia, ustedes se dan cuenta, Paraguay, Argentina, está Bolivia ahí en el medio, y de hecho hay una zona soyera muy importante en el este de Bolivia, en la zona de Santa Cruz, y ahí legalmente no se producen transgénicos, pero uno lo sabe que se están produciendo, porque son los mismos dueños de tierras, tanto Brasil, Paraguay y Argentina, que han comprado tierras en Bolivia. La única diferencia es que legalmente no se sabe, pero son cosas que estamos viendo. Entonces está más cerca, digamos, de Argentina, en la zona pampera. Esto ya se está acercando mucho más a la cordillera. Ahora, es muy interesante, muy importante la cuestión de la distribución. En el caso de Estados Unidos es muy específico, porque en el caso de Estados Unidos hay estados de Estados Unidos que ya estaban desde antes determinados que iban a ser estados productores de maíz. Y en eso estamos casi 100% seguros que son los productores, que es básicamente la zona norte central de Estados Unidos. Son grandes productores de maíz. En esos lugares es donde se tiene una gran, digamos, producción de transgénicos. En el lado de Canadá, que es el área donde se produce mayor parte de canola, que es, digamos, una especie de leguminosa que produce aceite, y de hecho canola es el nombre, digamos, comercial, porque es de Canada Oil, de aceite de Canadá, el canola, pero ellos, por ejemplo, también tienen una zona muy, no restringida, pero muy limitada, básicamente porque el resto de Canadá no se puede ni siquiera cultivar nada. Pero hay distintos países donde esto cambia. Por ejemplo, en el caso de México, la zona de producción de transgénicos ha sido determinada por el Estado. El Estado ha dicho de aquí, de una zona norte, digamos, se puede producir, hacia el sur ya no se puede. Y esas han sido determinaciones que ha hecho el Estado para intentar evitar
cruces con la zona, por ejemplo, de alta biodiversidad de maíz, porque México, digamos, así como Perú es uno de los grandes países originarios, digamos, de este tipo de plantas y donde efectivamente hay tantas variedades locales que se pueden ser contaminadas muy fácilmente. En México se ha intentado dibujar, digamos, una línea limítrofe que uno entiende después en la vida real es difícil de delinear, pero se ha enfocado de esta manera geográficamente. En el caso de Argentina está muy generalizado, pero básicamente es de la zona centro hacia el norte, donde está la zona sojera y de maíz transgénico, básicamente todo lo que sería los alrededores de Córdoba, llegando a las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil. La zona de Brasil de producción transgénica es la que se acerca mucho también a Bolivia. De hecho hay una zona, digamos, que cubre el área del oeste de Uruguay, todo Paraguay, el sur de Brasil, el este de Bolivia y el norte de Argentina, que se llama la Gran República de la Soja, la Gran República de la Soya. Así le denominó Syngenta, una de las grandes compañías, digamos, productoras de semilla, porque es como un gran país en donde en todo ese gran país se está produciendo la mayor parte de la soya del mundo. Entonces, está localizado. Lo que sí no tenemos es la información, no hay una información georreferenciada de estas cuestiones, que siempre ha sido uno de los grandes problemas, porque de hecho los mapas que yo les mostré son mapas que han sido generados simplemente por las mismas empresas que venden semillas genéticamente modificadas. No es una revisión, digamos, independiente de gente que está monitoreando. Eso es uno de los grandes problemas. Son visualizaciones, pero no tenemos completa seguridad. Ahora, simplemente para cerrar este ámbito de la introducción, quiero mostrarles que, si bien yo les hablé de 4 productos mayoritariamente modificados genéticamente para, que eran el maíz, la soya, la canola y el algodón, también quiero hablarles de algunos tipos especiales de organismos genéticamente modificados que ya están viendo la luz. Y después regresaremos sobre explicar más los que realmente son los más utilizados actualmente. Bueno, básicamente, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, a veces también hay que hablar de productos derivados de los organismos genéticamente modificados. Y tal vez en el ámbito de la alimentación esto es importante. Hay una gran diferencia entre estar expuesto a una planta genéticamente modificada, como por ejemplo... Sí, perdón. Una preguntita antes que pase. Sí. ¿Cuánto cuesta una tonelada de soya no modificada y otra modificada genéticamente? Producirla en plata. En plata. Porque de ahí se va a derivar toda la regularidad. Sí. Mire, la verdad yo no tengo los datos, sobre todo porque ahora ya no hay manera ni siquiera de medirlo. En el cono sur no existe soya no genéticamente modificada. Por lo tanto, los costos ya es imposible de comparar. En el caso de, le estoy hablando de Argentina y estos lados, ya desde el punto de vista de disponibilidad de semilla, ya no hay. Entonces ya no hay ni siquiera comparativa. Las únicas soyas no genéticamente modificadas son las soyas orgánicas actualmente. Entonces hay campos de producción de soya orgánica. Pero ya soya convencional ya casi no existe. Convencional me refiero a una producción que sigue utilizando pesticidas, herbicidas, etcétera, pero con semillas no genéticamente modificadas. En el caso de la soya ya ha sido casi, digamos, inexistente. Pero, digamos, básicamente lo que ha surgido es que el precio de la soya, de comprar soya, ha subido tanto y el sistema ahora es tan industrializado. Pero vamos a hablar eso un poco más en detalle, se los voy a explicar un poco más por qué la soya ha sido tan rentable, digamos, por qué estos países decidieron producir tanta soya. Hay una razón, se las voy a explicar un poco más adelante. Pero simplemente antes de pasar a esas razones de por qué se ha amplificado este fenómeno, quiero hablarle también de la diferencia entre un organismo genéticamente modificado y un producto derivado de un organismo genéticamente modificado. Así como cuando les hablé de la proteína GFP, esa proteína que producía la fluorescencia, y cómo un pez de repente podía también producir fluorescencia, uno puede ser capaz de extraer esa proteína, digamos, del pez. Y esa proteína en sí es un producto derivado de un organismo genéticamente modificado. Esa proteína no es un transgénico, esa proteína es un producto derivado. Ahora, esa capacidad de extraer proteínas que son producidas en un ambiente distinto al original ha sido utilizado también por el ser humano en cuestiones beneficiosas. Por ejemplo, la insulina recombinante.
Entonces aquellos que conocen o que tienen familiares con problemas de diabetes se dan cuenta que básicamente es un problema grande el tener acceso a insulina. Ahora, mucha de la insulina actual que se utiliza para tratar diabéticos usa no insulina, porque actualmente lo que se utilizaba era una insulina producida en cerdos, digamos que son similares desde el punto de vista, digamos, metabólico al ser humano, pero no idénticos, y la insulina que se utilizaba era de cerdos, pero ahora ya se está utilizando insulina humana. La única diferencia es que esta insulina no es producida por el humano, es producida en bacterias. O sea que hay bacterias genéticamente modificadas donde se les ha insertado el gen que se encontró, digamos, en el ser humano y que produce la insulina, y estas bacterias son producidas y solamente se extrae la insulina de ellas. Y esta insulina es purificada, es tratada y después, digamos, ya no tiene ninguna vida autónoma, es simplemente una molécula, una proteína, y esto es lo que actualmente ya están utilizando los diabéticos. Ahora, esto es interesante porque la producción de esto ha tenido un efecto radicalmente positivo en la sociedad, porque ha evitado, digamos, ciertos problemas de incompatibilidad con otro tipo de insulinas producidos en otros organismos, pero sobre todo es porque aquí hay un tratamiento distinto desde el punto de vista de seguridad, porque esto se trata como si fuera un medicamento. Entonces hay muchos, digamos, etapas de análisis de riesgo solamente de la purificación de la proteína. Se verifica que no haya otro tipo de proteínas, que el comportamiento de esa proteína sea similar a la que se está, a la original, etcétera. Entonces, en este caso, el análisis de riesgo está más concreto, está más manejado como si fuera un producto médico. Muy distinto que si se quiere analizar el efecto negativo de una planta completa, donde el ecosistema o el ambiente es mucho más complejo que solamente cuando se analiza una proteína. Y esta es la gran diferencia, digamos, entre proteínas o productos derivados de organismos genéticamente modificados y productos genéticamente modificados. Si ustedes se dan cuenta, esto es un gran avance también para la sociedad. Y es por eso que hay tantos biotecnólogos, ingenieros moleculares, etcétera, porque soluciones así pueden resolver problemas importantes en la sociedad. Algunas vacunas son producidas de esta manera, etcétera. Ahora, por supuesto, dentro de las aplicaciones, también vemos cosas un poco ya distintas. Hay ya aplicaciones para generar plantas resistentes a virus. ¿Okay? Este tipo de frutos, sobre todo hay una fruta, la papaya, que ha sido una de las la que ha sido, digamos, modificada por estas razones. Sobre todo en el caso de Hawái, se intentó reproducir esto en Venezuela, no se avanzó, no se aceptó. Entonces actualmente solamente en Hawái y en Tailandia, me parece, están produciendo esto. Esto es una fruta que básicamente es capaz de luchar contra los virus que la afectan. Entonces, para que vean un tipo de aplicación. Otro tipo de aplicación que se están enfocando actualmente son generación de plantas farmacéuticas. Es decir, plantas que funcionan como, digamos, fábricas para producir cierto tipo de antibióticos, de moléculas tóxicas o de algún tipo de vacuna. En el ejemplo que tenemos acá fue un artículo que estaba ejemplificando cómo un plátano podía ser modificado para que tuviera ya algún tipo de, digamos, de ayuda o de apoyo, digamos, en términos de vacuna contra el SIDA. Entonces, esta fue una propuesta, digamos, de desarrollo. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que la idea es estar comiendo el plátano y al mismo tiempo que uno está comiendo el plátano se está inmunizando. Entonces, así como esto, también hay plantas que, por ejemplo, están produciendo anthrax usando tabaco. Y bueno, básicamente muchos se están utilizando también para luchar contra el bioterrorismo, pero utilizando plantas como fábricas para producir estos fármacos. Esto se llama plantas farmacéuticas, que actualmente hay una regulación muy activa con respecto a este tipo de plantas, porque como se pueden imaginar, sería raro que una planta que tiene una propiedad, digamos, de producir algún tipo de fármaco en particular se encuentre mezclado con el resto de plantas que consumimos convencionalmente. Otro tipo de aplicaciones, y este es, digamos, algo que se ha estado hablando mucho, que por ejemplo es este artículo, como no se logra leer bien, plantas genéticamente modificadas sin añadir ADN extranjero. Básicamente, ¿qué sucede? Por ejemplo,
si yo tomo pedazos de ADN de una papa y los preparo, o sea, lo corto de distintas partes de los cromosomas de la papa, lo preparo y lo vuelvo a insertar en la papa. Esta papa, que va a tener una nueva característica, para ustedes, ¿es o no es un transgénico? Es una papa mejorada. Es una papa mejorada, pero no transgénica. ¿Sí? No transgénica. No transgénica. Pero eso es lo que hacían nosotros, ¿no? Es hibridación. ¿Esa es hibridación? No, a ver, vuelvo a retomar el ejemplo. Una papa en donde uno revisa, digamos, sus distintos genes y dice, voy a tomar una parte de acá. Entonces utilizo las tijeritas, lo saco de aquí, otra parte de acá, otra parte de acá, lo empaqueto, lo pongo como uno solo y lo vuelvo a meter en la papa, pero en un lugar preciso que yo requiero. O sea, creo un nuevo elemento, pero todos estos elementos vienen de la papa. No tomé ningún elemento ni de bacterias, ni de virus, ni de otras plantas, ni nada, solamente de la planta, de la misma planta. Lo volví a meter en la planta, eso no es un transgénico. Es modificado, pero no transgénico, más o menos todos de acuerdo. ¿Sí? Esto ha sido una de las discusiones y conversaciones en el ámbito científico en esta área más importantes en los últimos años. De hecho, se le empezó a denominar intragenético, o sea, como en lugar de transgénico, intragénico. Pero lo que sucede es que si uno se enfoca en la definición de un organismo modificado, la definición de un organismo modificado nunca habla de dónde proviene el origen del ADN. Simplemente habla, y la definición de transgénico es con respecto a las herramientas utilizadas para crear esta nueva variedad. Este tipo de ejemplo que les vengo a decir es considerado ilegalmente también un transgénico, porque las herramientas utilizadas fueron exactamente las mismas que en el ejemplo que les di de la medusa y el pez. La única diferencia es que el contexto fue distinto, pero se siguen utilizando herramientas de corte que sacan de ciertos contextos, que preparan e insertan en un nuevo contexto. Entonces, esto también es importante. Muchas veces pensamos que el transgénico quiere decir porque los elementos genéticos vienen de otras especies. ¿Ok? Y eso es porque en un inicio, los primeros ejemplos de transgénicos, eso era lo que hacían. Transportaban un gen de una medusa y se lo ponían en un pez. Pero ahora los científicos son tan capaces de cortar pedazos de una misma planta, ponerlos en un orden que da una nueva propiedad y añadirlo en la nueva planta. Pero al hacer ese intercambio también le están dando nuevas propiedades y todos los riesgos relacionados con el proceso de las herramientas siguen siendo aplicados. Por lo tanto, es también un transgénico. Pero como se pueden dar cuenta, ya las cosas se empiezan también a complicar, ¿no? Y de cierta manera las definiciones también empiezan a cambiar. De hecho, el término transgénico se empieza a utilizar cada vez menos, porque el término oficial es organismo genéticamente modificado. Y a pesar de que un cruce de especies también sea una modificación genética, no ha sido utilizado, no utiliza las mismas herramientas. Por lo tanto, no puede ser considerado un organismo genéticamente modificado. Es un mejoramiento genético, y hay otras maneras de denombrarlo, pero organismo genéticamente modificado no lo es. Esto es importante sobre todo cuando se ven ejemplos, por ejemplo, no sé, la sandía sin pepas o el tomate que está muy grande, etcétera. Esos son mejoramientos genéticos, pero no es un organismo genéticamente modificado porque no se hizo este tipo de sustitución. Sí. En el ejemplo que usted ha dado, por ejemplo, hay una técnica donde se extrae de la sangre humana plasma, sí, y se inyecta en el cutis, sí, para hacerlo más lozano. Eso es un paralelo con lo que usted mencionó de la papa. A ver, ahí es un poco distinto porque son efectivamente tomar cosas y depositarlas en otro lugar. La definición de organismo genéticamente modificado es cuando el contenido genético, o sea, a nivel de ADN, es sacado de su contexto y puesto en otro contexto y es estable en ese contexto. Es decir, el pez fluorescente no es fluorescente porque se le quitó la fluorescencia y se le puso al pez. Es porque el pez, todas sus células están produciendo fluorescencia porque cada una de sus células tiene integrado ya el gen de la fluorescencia. Esa es la gran diferencia.
con técnicas que son más como de añadir una característica y depositarla y tal vez pigmentarlo, etc. Pero aquí ya es distinto. Cuando yo les hablo de una planta genéticamente modificada, cada una de las células, si vemos el maíz, desde la raíz, el tallo, las hojas, los granos, todo está produciendo la característica transgénica. Porque ya es parte, digamos, de su genética, es parte de su genoma. Entonces, cuando esa característica es estable, el organismo genéticamente modificado es considerado como tal, ¿ok? Que es la diferencia, digamos, con otras. En el caso de cruces, también se mantiene esa genética, pero no fue generado esa característica por el mismo tipo de técnica, de este corte, digamos, a nivel de ADN. Entonces hay que tener bien claro un poquito esas diferencias. Pero, como les vengo a demostrar anteriormente con el ejemplo, que además es un ejemplo real, lo de la papa es un ejemplo real, es una producción de una papa donde se hizo esta modificación y al final hubo un poco de debate y finalmente se decidió, esto sigue siendo un transgénico, pero es simplemente para que ustedes vean. Se están hablando también de transgénicos para crear agrobiocombustibles, es decir, transgénicos que mejoran su productividad para que puedan ser, digamos, la transformación hacia etanol, por ejemplo, de un maíz, sea de mayor manera, sea más óptima, más efectiva, etcétera, y pueda ser utilizado, digamos, en la industria energética. Entonces, este caso, digamos, en Brasil es muy notorio porque en Brasil hay muchos biocombustibles y ahora también se está pensando en agilizar, digamos, ese proceso de biocombustibles en base a alimentos, digamos, existentes, gracias a la ingeniería genética. De hecho, aquí, a ver si está tal la aplicación. Esto, por ejemplo, ya es una solicitud de una línea, digamos, de maíz que produce Syngenta, la 3272, que es efectivamente para producir un maíz que impulsa, digamos, esta producción en etanol del maíz. Ahora, de manera interesante, no sé si recuerdan, hace un par de años hubo mucho debate con respecto a esto, por el uso de plantas que también son alimenticias. Entonces, más allá de la contaminación posible, tiene que ver también desde el punto de vista económico, porque el precio, digamos, del maíz en ese entonces empezó a luchar con el precio del combustible. Ya no solamente eran los precios alimenticios, pero también del combustible. Entonces, de repente, los precios del maíz, creo que esto fue alrededor de hace 10 años, 2005, 2006, empezó a aumentar en gran medida, digamos, el precio del maíz porque ya tenía un valor comercial desde el punto de vista energético. Entonces también hubo conversaciones con respecto a la soberanía alimenticia y lo que va a suceder con este tipo de producciones. Por eso es que ahora la mayor parte de las aplicaciones en agrocombustibles está intentando utilizar todos los desechos que no son utilizados en alimentos. Entonces todo el restrojo, etcétera, de plantas o plantas que no son alimenticias, para ser producidas como agrocombustibles. Pero es una de las cosas que ya estamos viendo. Y también hay otro tipo de plantas, perdón, aquí es 1/3 de la población de niños en el mundo son afectados por síntomas de malnutrición en proteínas y vitaminas, y ya hay transgénicos que están diseñados para suplir esas deficiencias. El caso del LI038 es un maíz que fue modificado para aumentar los niveles de lisina, lisina siendo uno de los aminoácidos, digamos, más importantes, y básicamente gracias a este tipo de señalización, básicamente se intentó ver su aplicación en el contexto, digamos, de países en vías de desarrollo. Esta es una publicación que hicieron un grupo de brasileños, y también sabemos que hay otro desarrollo así, que es el arroz dorado. No sé si han escuchado hablar del arroz dorado. Es un arroz que ha sido genéticamente modificado, ya van en su segunda versión, todavía no ha tenido, digamos, una apertura comercial, a pesar de que ya se llevan 15 años hablando de esto, que es un arroz que aumenta, digamos, los niveles de betacaroteno y para suplir la deficiencia en vitamina A, sobre todo en las zonas de Asia del sureste, donde el consumo de arroz es tan importante. Y una de las ideas fue, bueno, si la gente tiene problemas, digamos, de la vista y otros debido a la deficiencia en vitamina A, ¿por qué no se le añade al arroz? Y como comen tanto arroz, van a suplir esto. Entonces, ese, por ejemplo, el caso del arroz ha sido muy emblemático porque ha sido uno de los ejemplos de transgénicos que no tiene relación directo con la industrialización, digamos, tanto
de procesos industriales o de alimentación animal, porque, aunque no lo crean, en el caso de la lisina no es para resolver problemas de los niños, es porque en el caso del maíz es un producto que tiene muy poca lisina disponible y los animales, digamos, cuando le daban la alimentación animal habría que añadirle más lisina, entonces tenía todavía una intención en alimentación animal, solamente que de daño colateral podría ayudar también a los países en vías de desarrollo, pero nunca fue la intención. En cambio, el arroz dorado, la intención siempre fue resolver problemas de salud. Sin embargo, hubo muchas críticas, primero porque, digamos, grandes partes de las críticas, es decir, hay muchos otros alimentos que tienen grandes niveles de betacaroteno, ¿por qué intentar meterlo en el arroz? Tal vez diversificar la nutrición podría ser mucho más beneficioso, no solo con betacaroteno, pero otro tipo de cuestiones, porque en estos países básicamente el 60-70% de la alimentación se basa en el arroz. Y también hubo una cuestión bien interesante que tiene que ver con los aspectos culturales, y es cosas que muchas veces cuando estamos en el ambiente científico no nos damos cuenta. El arroz dorado tenía una propiedad de que, así como su nombre lo dice, era un poco dorado, era un poco marrón, como naranja. Esto debido efectivamente a la propiedad de tener mayor niveles de betacaroteno, ¿no? como las zanahorias, digamos. Pero esto generó que la gente que consume arroz no le gustaba hasta por el aspecto, Entonces, no hubo, digamos, una aceptación también por el aspecto. Además de que la primera generación de arroz dorado necesitaba que cada persona se comiera alrededor de 60 kilos de arroz al día para tener los niveles de betacaroteno. Pero eso fue mejorándose con las subsecuentes generaciones de arroz dorado. Pero también hubo una dificultad, digamos, de que la gente pudiera consumir este tipo de arroz. Y vamos a hablar de otros dos ejemplos, que esto ya está más, son cosas más de vanguardia. Estas dos plantas que ven acá, ¿alguien sabe qué son? ¿Qué planta es? Estoy dando una pista acá. Sí, planta de café. Café. Yo tampoco, si viera las plantas no sabría cuáles, pero por eso pongo esto, para acordarme. La diferencia entre estas dos plantas, aunque en la imagen uno vea una diferencia casi de color, pero esa no es la diferencia, en realidad. La diferencia de estas dos plantas es que una de estas dos no produce cafeína. Ahora, esta es la planta de café que produce cafeína y esta planta de café no produce cafeína. Como ustedes se pueden dar, o sea, básicamente si le quitamos la diferencia de color, pero no hay una diferencia sustancial. La diferencia aquí es interesante porque ya no es, hasta el momento le daba ejemplos de que se añaden características, ¿no? El pez ahora es fluorescente, una característica más. En los ejemplos anteriores, la papaya ahora puede, digamos, combatir un virus, una característica más. Aquí estamos quitando características. Y eso es uno de los desarrollos científicos más importantes, que de hecho dieron el premio Nobel hace un par de años a Melo, porque descubrieron un proceso que se llama silenciamiento de genes. Es decir, ahora es posible modificar genéticamente para no añadir una característica, sino para suprimir una característica. Como por ejemplo, en este caso, se producen ciertos elementos que bloquean la producción de cafeína, haciendo que esta planta no produzca cafeína y por la misma razón también es un organismo genéticamente modificado. Ha sido modificado añadiéndole ciertos elementos, digamos, genéticos, pero la consecuencia no es añadir una característica, sino suprimir una característica. Esto que se llama silenciamiento genético es actualmente una de las áreas que vamos a ver en el mundo científico en más desarrollo, porque se está hablando de terapia génica utilizando esto. Es decir, uno se va a poder tomar una pastilla, digamos, esa es la teoría, se va a tomar una pastilla que va a silenciar directamente una enfermedad potencial, ¿ok? Que va a silenciar. Cuando hablo de silenciar es que hace que se bloquea todo el mecanismo, digamos, y todo el metabolismo que produce a partir de un gen una característica. Eso es lo que significa el silenciamiento, y de hecho se los muestro acá con un ejemplo visual. Estos, por ejemplo, son lombrices que fueron modificadas genéticamente para producir algo que ustedes ya conocen, que es la proteína GFP, que se utiliza mucho para visualizar, ¿no? Esta lombriz no es normalmente fluorescente, pero en este caso
cuando es genéticamente modificado es fluorescente, y cuando esta lombriz fue bañada en un medio que contenía ciertas partículas de ARN, que es otro ácido nucleico, digamos, que es básicamente el que genera este silenciamiento. Aquí vemos que el área que normalmente estaba fluorescente deja de ser fluorescente. O sea, esta lombriz genéticamente modificada para producir fluorescencia deja de producir la fluorescencia. ¿Okay? Simplemente en este caso es porque se alimentó de este ARN que se llama ARN interferencia, que son pequeños fragmentos de ácidos nucleicos que bloquean, digamos, la producción de ciertos genes. Esto es un elemento muy potente. Se está hablando de, hasta en cuestiones de bioterrorismo, del poder utilizarlo, etcétera. Puede ser muy potente en ambos sentidos, ¿ah? También podría uno bloquear elementos vitales de un organismo, no cosas dañinas. Entonces, esta persona, Melo, recibió el premio Nobel hace aproximadamente unos 3-4 años, si usted recibe el premio Nobel de Medicina, por su digamos, descubrimiento de los efectos que tienen estos pequeños elementos que son ácidos nucleicos, que son normalmente producidos, en silenciar genes, en ser, digamos, parte de la regulación de los genes. Lo interesante es que el ARN, que es producido, digamos, por estos nuevos organismos, todos los organismos, pero en particular también los organismos genéticamente modificados, hasta ahora es generalmente reconocido como inocuo en todas las solicitudes que han aceptado organismos genéticamente modificados en el mundo. Es decir, en ningún estudio de transgénicos del mundo se ha analizado el potencial de que nuevos elementos de ARN puedan bloquear genes importantes, digamos, de las plantas o del que lo consume. Entonces, también estamos viendo que nuevos acercamientos científicos no están siendo considerados dentro de la regulación que normalmente debería de asegurar la seguridad de quiénes son. ¿Alguna pregunta con respecto a este? Simplemente voy a dar un último ejemplo, que es el caso de insectos genéticamente modificados, que es un área que me ha tocado a mí estudiar en los últimos años. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de insectos genéticamente modificados? ¿No? ¿Sí? ¿Qué insecto? Aedes aegypti. Perfecto. Mosquitos. Efectivamente, a pesar de que se están haciendo investigaciones en distintos tipos de insectos, el que ha estado más avanzado es Aedes aegypti, o aegypti, que es el mosquito, digamos, que es vector del dengue y de otras enfermedades también, pero en particular el dengue. Y en el caso de Aedes aegypti, la modificación está hecha para que básicamente se liberan machos que tienen esta modificación genética. Cuando se cruzan con las hembras, su descendencia no puede madurar, se queda en estado de larva y no logra pasar a mosquito. Entonces la idea es liberar mosquitos genéticamente modificados que se crucen con las hembras y poco a poco reducir la población de mosquitos contra la enfermedad del dengue. Ahora, lo interesante es que esto es muy novedoso. Tiene aproximadamente unos 4 años que salió del laboratorio, y actualmente en Brasil está la fábrica más importante de mosquitos genéticamente modificados, produciendo alrededor de 4 millones de mosquitos semanales, y están siendo ya liberados en lugares habitables. Para que, si no está todo el mundo enterado, ya estemos enterados. Está yendo mucho más rápido que cualquier sistema de regulación y cualquier sistema, digamos, de monitoreo y control. Claro, el problema del dengue es un problema evidente en todo el mundo. Es uno de los grandes, digamos, desafíos mundiales, y no se tienen todavía, digamos, soluciones pragmáticas. No hay vacuna para el dengue, etc. Y por eso es que tuvo, digamos, una aceptación mucho más rápida, y Brasil tuvo digamos, este interés de ser el líder. El desarrollador de esta tecnología es, digamos, un grupo que se convirtió en empresa en Oxford, en Inglaterra, y ellos son los que están vendiendo este tipo de soluciones alrededor del mundo. Pero para que se den cuenta que ya no solo estamos hablando de plantas, estamos hablando que actualmente en el mundo ya se están modificando insectos con estas propiedades, y en particular lo interesante con este mosquito, que si quieren después podemos conversar, porque me ha tocado analizar mucho los riesgos, que hay riesgos como se puede pensar, digamos, con este mosquito, pero también se está pensando en utilizar esta misma dinámica con algunas pestes agrícolas. O sea, liberación
de pestes, o sea, liberación de mosquita, por ejemplo, de fruta, etcétera, liberaciones de estas poblaciones genéticamente modificadas con la intención de que vayan reduciendo las poblaciones en futuros cercanos. Y de hecho, es muy probable que la estrategia sea empezar con los mosquitos, con la idea de la salud para validar la tecnología y después ir en los aspectos más, digamos, agropecuarios, que es donde efectivamente también va a haber más recursos, porque recuerden que esto es una empresa que también tiene que dar, digamos, respuesta a sus inversores. Entonces, pero es una de las cosas que ya estamos viendo, y si quieren podemos conversar un poco de los mosquitos un poco más adelante. Una pregunta. Sí. Hay también un caso de aplicación de una R recombinante para producir mayor cantidad de leche, en vacas que producen alta cantidad de leche. ¿Eso traería también problemas para niños que la consuman? ¿Con ARN o cualquier tipo de modificación genética? Bueno, actualmente no alcancé a decir, pero algunos de los ejemplos ya que están en investigación y se empiezan a desarrollar son animales genéticamente modificados. Vacas se están haciendo con la propiedad de que en la leche, más de que produzcan más, se están añadiendo ciertos aditivos nutricionales dentro de la leche. Ahora, básicamente en el caso de la leche es un poco distinto, porque tal vez la leche podría ser testeada básicamente como lo fue la insulina, como producto, digamos, derivado, aunque efectivamente en ese caso yo todavía no he visto ningún país que haya recibido una solicitud para aceptar la liberación o la comercialización de leche derivada de una vaca genéticamente modificada. No la he visto, entonces sería difícil para mí hablar de cuáles serían los riesgos, pero definitivamente tendría que pasar por todo lo que vamos a hablar hoy, todos los procedimientos de cuáles han sido las distintas modificaciones, qué otro tipo de proteínas pudieron haber sido modificadas haciendo ese tipo de modificación, etcétera. Pero estamos hablando que en el mundo ya se está hablando de modificación del ganado, básicamente vacas, ovejas, peces, por supuesto el salmón genéticamente modificado ya es una de las aplicaciones. Ya Aquabunti, que es una empresa, está intentando empujar esa liberación. En ese caso sí es para que el salmón crezca más rápido, no más grande, crezca más rápido, y otro tipo de peces. Sí, doctor. ¿Qué sabe algo de ese experimento que estaba haciendo en Argentina para, a través de las vacas, sacar leche más orientada hacia la leche maternizaada que hacia la leche de vaca? Eso más o menos tiene como 3 años, me parece. Sí. Ese tipo de casos sigue estando todavía en parte de investigación. Ahora, hay muchas veces que escuchamos esto, digamos, en noticias o en algunos artículos que lo están mostrando, pero estamos todavía muchos años, o que desde el punto de vista regulatorio, esto se empiece a llegar. Entonces, lo importante es que hay que estar atentos y digamos, un poco nuestro objetivo como investigadores en bioseguridad no es parar las cosas, sino hacer las preguntas adecuadas en el momento en el que se están haciendo los estudios. Porque lo que les voy a explicar acá es que muchas de las preguntas en bioseguridad se hicieron 10 años después de que ya los transgénicos ya estaban en el terreno. Entonces hubo que recuperar 10 años de retraso haciéndose preguntas, digamos, precautivas con respecto a esto. Ahora, por ejemplo, el caso del mosquito fue mucho más, solo hubo un año de diferencia entre que el mosquito salió y que las primeras preguntas regulatorias empezaron a surgir. Entonces están intentando acercar. En el caso de las vacas y la leche como alimentación, digamos, aumento nutricional, va a ser muy discutido. Y la razón por la que va a ser muy discutido es que hasta el momento, como yo les estuve comentando, la mayor parte de las aplicaciones tienen una intención, digamos, industrial fuera de la alimentación. Ningún organismo genéticamente modificado actual fue producido con la intención de mejorar la nutrición. Ninguno, hasta ahora. Y empiezan a haber algunos que se requiere hacer. Pero el momento en que vaya enfocado a la nutrición y sobre todo que afecte a más que países de América Latina o de Asia y que afecte también a los europeos, porque la leche va a afectar mundialmente, ahí las preguntas, digamos, ya son mucho más estringentes, hay mucho más rigor en ese tipo de preguntas. Entonces yo no conozco lo del caso de Argentina, pero estoy seguro que en el momento en que este grupo de argentinos decida llevarlo a la reglamentación, va a haber un movimiento mundial, digamos, intentando evaluar los riesgos de esto, porque es una cuestión que se escapa solamente del ámbito de Argentina. Cuando hablemos ya de alimentación va a ser distinto. Sí, perdón. Voy a dar una parte sobre Chile, que es uno de
organismo genéticamente modificado que puede bloquear su carácter por medio de un ARN. Sí, o sea, es decir, el ARN fue demostrado ser un potencial regulador genético, es decir, que logra bloquear características. Lo que sucede, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo de un maíz genéticamente modificado que fue producido por estas características. Hubo un maíz producido por Monsanto que no ha sido liberado, pero ya vimos la solicitud, en el que lo que produce son pequeños fragmentos de ARN que son equivalentes a algunos genes vitales de, creo que alguna de las pestes importantes del maíz, tal vez el gusano, perdón, la oruga, bueno, una oruga, digamos, que es una peste importante del maíz. Entonces, la idea es que esta peste o esta oruga empieza a comerse el maíz y mientras se lo come, está comiendo también estos pequeños elementos de ARN interferencia que les van a estar bloqueando ciertas actividades vitales y lo van a matar. Pero no es una toxina, no es una proteína tóxica lo que va a estar alimentando, se va a estar alimentando de pequeños fragmentos de ácido nucleico. ¿Ah? Y es ahí donde está la diferencia. Entonces es producir para evitar, por ejemplo, la característica es este gen específico del animal que se lo va a comer. Es una aplicación indirecta, pero aplicaciones directas, el café sin cafeína es una aplicación directa. Entonces produce ciertos elementos de ARN que autobloquean su producción de cafeína. ¿Ok? Ese tipo de cosas se podrían hacer. Uno podría pensar lo mismo para el té, para la teína, pero algunos otros elementos, por ejemplo, la mandioca, que se conoce que produce ciertos efectos tóxicos, podría autobloquear. De hecho, ha habido ya científicos que están planteando eso, plantear una solución para alimentos que son tóxicos por naturaleza. Déjenme colocar esto para que no se nos... ¿Dónde está? Perdón. ¿En la pared? Yo creo que aquí. Perdón. Sí. Déjame colocarlo. Perdón. No sé. Ok, entonces, simplemente antes de darles algunos de los ejemplos, vamos a hablar de algunos de los ejemplos concretos de los transgénicos. Ahora les di una apertura, digamos, de algunas de las posibilidades de hacer organismos genéticamente modificados que no son ciencia ficción, ya están siendo realizados. Pero ahora vamos a regresar un poco sobre lo que conocemos hasta ahora de mayor medida. Esto lo vamos a ver más adelante, pero igual quería mostrarles ya de una vez la imagen. Esto es una representación de cómo se ve o cómo se describe un transgen, que el transgen es realmente todo este material que ha sido colectado, que ha sido preparado y está listo para ser insertado en un nuevo organismo. Esto es como se describe originalmente, o sea, este es el objetivo, esto es lo que se quiere transferir en un nuevo organismo. Y este, por ejemplo, es la primera vez que se hizo un estudio en donde se revisó, bueno, y si eso era lo que se intentaba introducir, veamos cómo quedó adentro del organismo. Y esta fue la manera en la que quedó. Todos los distintos colores representan esto. Entonces, si ustedes simplemente vean los colores, esta copia la vemos acá, una copia completa, pero empezamos a ver otros elementos acá, pequeños, esta copia invertida, vean los colores, son un poco lo mismo, pero en el otro sentido, otros elementos distintos, aquí otra parte del genoma que también incluyó algunos de estos elementos, etc. Entonces lo que se empezó a ver es que la inserción o la integración no había sido exacta. Esto era lo que se preveía y esto es lo que realmente sucedió. Pero más que esto, que es algo que actualmente conocemos, que hay mucha incertidumbre, digamos, desde el punto de vista molecular, lo importante es ver esto. Vean el año en el que esto se fue descrito, 2003. Esto es aproximadamente 10 años después de las primeras liberaciones comerciales de organismos genéticamente modificados en el mundo. Durante 10 años
Siempre se pensó que solamente había esto. Y 10 años después, alguien decidió hacer la investigación. Entonces, cuando hablábamos anteriormente de el tiempo que tiene la bioseguridad detrás de estos desarrollos, son 10 años. Esta cuestión se tendría que haber hecho antes de hacer la liberación. Tal vez esto es inocuo. No estoy diciendo que esto provoca un riesgo, pero no es lo que pensábamos. Y de hecho, esto se puede analizar para ver si estas nuevas integraciones tienen algún riesgo o no, producen algún nuevo tipo de proteína que no estaba prevista o no, producen un nuevo tipo de ARN que no estaba previsto o no. Es simplemente cosas que generan preguntas. Actualmente sabemos que esto existe, entonces actualmente buscamos este tipo de cuestiones en las solicitudes. Pero lo importante es que hasta el 2003 ni siquiera se había hecho un estudio para determinarlo. También, desde esos años, ya sabíamos ciertas cosas. Desde el 98 sabemos que el ADN ingerido, y esto fue un estudio de Schubert, el ADN ingerido puede entrar en el flujo sanguíneo y cruzar el feto. Esto ya lo sabíamos. De hecho, ustedes logran ver acá unos puntos verdes, o puntos, digamos, que se ven un poco más amarillentos. Esos pequeños puntos en estas células, digamos, sanguíneas, representan pedazos de ADN que tienen incorporados un pequeño marcador GFP, que ya lo conocen, que es el de la fluorescencia, para poder visualizarlo. Y aquí lo que vimos es simplemente, se le hizo en este ejemplo a las ratas alimentarse con alimentos que tenían pequeños trozos de ADN con este marcador, y lo pudieron identificar que estos pequeños pedazos de ADN se mantenían en la digestión y llegaban al flujo sanguíneo y podían cruzar al feto. Esto lo sabemos desde el 98. Sin embargo, ninguno de los estudios con transgénicos ha intentado determinar qué sucede con este nuevo, digamos, ADN que ha sido producido y que puede, digamos, estar en contacto hasta con el feto. Y lo que sabemos es que no solo el ADN sobrevive la digestión. En un estudio, digamos, que se hizo sobre ratas, esto en el 2003, se descubrió que el ADN, el ARN y las proteínas sobreviven a la digestión. Es decir, que durante todo el proceso de la alimentación, estos nuevos elementos nucleicos, tanto ADN como ARN, y también las proteínas, logran sobrevivir todo este proceso. El ejemplo que se hizo es otra vez con la famosa proteína GFP de la fluorescencia, y si pueden ver acá, que esto es excremento de rata. Vean estos excrementos que bajo cierto tipo de luz estamos viendo que tienen la fluorescencia marcada. Es decir, no solamente el ADN está ahí, la producción de la proteína de la GFP, que es mucho más grande que el ADN, se sigue manteniendo. Es decir, que aquí es donde empezaron a surgir las primeras preguntas de, bueno, si cuando nos alimentamos con cosas, estos nuevos aspectos se mantienen, sería tal vez interesante saber si en nuevos organismos genéticamente modificados que consumimos, que tienen nuevos pedazos de ADN, nuevos pedazos de ARN y nuevas proteínas, sería interesante saber si tienen algún efecto o no en el ser humano. A partir de estos estudios se empezó a hacer las preguntas. Antes de eso casi no se hacían preguntas con respecto a esto. Y aquí, bueno, perdón, hay algunos textos todavía en inglés, pero básicamente es donde se empezó a hablar de la seguridad alimenticia en el punto de vista de los transgénicos, y se empezó a trabajar sobre todo para determinar problemas de toxicidad, de alergenicidad y nutrición, usando estudios alimentando animales, básicamente. Animales como las ratas, como ratones, digamos en laboratorio, y algunas veces se utilizaron también pollos y cerdos. Y de esto vamos a hablar en el módulo siguiente, en donde vamos a hacer un ejercicio para que entiendan en qué se relaciona esto. Y básicamente se empezó a pensar en hacer test a nivel de laboratorio con los estudios sobre los animales, y estas cuestiones que siempre han sido, digamos, pensadas que se deberían de hacer, pero son, digamos, test sobre seres humanos y un monitoreo una vez que se liberan. Sin embargo, estas dos han sido poco realizadas. De hecho, esta es casi nulo y aquí casi no se tiene nada. ¿Por qué creen que esto es complicado? O sea, simplemente para darles el símil en los animales,
hay una población de animales en las que se les da, digamos, maíz genéticamente modificado, al otro se le da maíz no genéticamente modificado, y se revisan y se analizan esto durante un cierto tiempo, que pueden ser desde 2 semanas hasta 90 días, y unos últimos estudios que vamos a hablar ya están haciendo test sobre 1 año, y básicamente revisan qué es lo que le sucede. Primero, claro, se muere o no se muere, pero sobre todo el peso, ciertos parámetros de los órganos, el hígado, los riñones, que son órganos que efectivamente demostrarían cierto tipo de toxicidad, etc. Y esto, si bien se ha hecho con animales, y vamos a discutir un poco efectivamente sobre los animales, que es el procedimiento por excelencia que se está haciendo actualmente, en humanos ha sido un poco más difícil. Tal vez es un poco más difícil tener voluntarios para hacerlo, a menos de que intentemos hacer un pequeño ejercicio acá, mitad de la sala, mitad. Pero básicamente estos han sido algunos de las limitaciones realmente para entender el alcance de los efectos de la alimentación, a pesar de que ya se llevan 25 años, digamos, cultivando algunos de estos organismos genéticamente modificados, pero es la falta, digamos, de análisis clínicos y también de un monitoreo real. O sea, no existe un monitoreo. Actualmente, si algo sucede, no podemos rastrearlo a la fuente, no lo podemos hacer. En gran medida porque en los grandes países productores no existen métodos de etiquetado, entonces uno ni siquiera podría saber qué fue lo que consumió, y tampoco hay seguimiento. Entonces, es una de las grandes falencias que se tienen actualmente, es en el caso del monitoreo, y por eso es que el análisis de riesgo ha tomado tanta relevancia, porque lo que se ha intentado hacer es minimizar los riesgos, al menos en papel. Se intenta minimizar los riesgos antes de una liberación, porque sabemos que una vez que se libera es muy difícil monitorear, y de hecho no hay todavía las características para hacer monitorear. Ahora, voy a hablar brevemente, antes de la pausa, de las 2 características más importantes de organismos genéticamente modificados del mundo. Recuerden que en un inicio les hablé que casi el 98% eran esas 4 variedades: maíz, canola, soya y algodón, pero que ya se las acuerdan, ya son 4 nada más. Y de esas 4, el 90% de las modificaciones no es para resolver los problemas del hambre, no es para ayudar en la nutrición, ni siquiera es para los agrocombustibles, etc. Son 2 características que aumentan la productividad. La primera es todo lo que tiene que ver con las plantas BT, y así las vamos a denominar, BT. Ahora, ¿de dónde viene esta denominación? Básicamente es que son plantas modificadas para producir una proteína que se llama la CRY, que es una toxina. A partir de esta toxina se encuentra naturalmente en una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Entonces, la palabra BT, ¿y por qué se les llama plantas BT? No son porque son plantas que producen Bacillus thuringiensis, no. Son plantas que producen un gen que se encuentra en Bacillus thuringiensis, y en honor al donador, digamos, de ese gen, se llaman plantas BT. ¿Ok? Entonces son plantas que, en el caso específico, en su mayoría es el maíz y el algodón, que son, digamos, tienen esta característica que producen una toxina. Hay una toxina que es producida por estas plantas. Esta en realidad es una familia de toxinas, la CRY. Ahora la vamos a ver un poco más en detalle, pero primero les quiero presentar a la persona que dio el nombre, digamos, a estas plantas. Son imágenes de Bacillus thuringiensis, bacterias que se encuentran básicamente en el suelo comúnmente. Esto no es algo que fueran a encontrar en un lugar muy raro. Y de hecho, Bacillus thuringiensis, si algunos de ustedes están acostumbrados a todo lo que es también agricultura ecológica, etcétera, es muy utilizado también como pesticida natural, orgánico, porque es una bacteria que tiene una propiedad bien interesante, que esta bacteria lo que tiene es que produce unos cristales que son las que denominamos las toxinas CRY, y estos cristales tienen la propiedad de dañar, digamos, cierto tipo de insectos. El mecanismo se conoce, aunque surgen algunas dudas, pero al parecer
lo que hacen estas proteínas es que cuando un insecto comienza a comer, digamos esto, estas tienen una estructura de cristal, empiezan a romper y a hacer perforaciones, digamos, dentro del aparato digestivo de los insectos, causando efectivamente la muerte de estos insectos, por lo que si ustedes se dan cuenta, estas bacterias en un inicio fueron recuperadas así en su método natural, hechas esporas, y eran, digamos, puestas, digamos, dentro de las plantas para que cuando el insecto viniera se comiera la bacteria y la bacteria le iba a provocar digamos, efecto negativo de muerte a los insectos, siendo utilizado como un pesticida orgánico. Ahora, dado que se dieron cuenta de este recurso, digamos, biológico, que eran estas toxinas, los investigadores en biología molecular intentaron determinar cuál era, otra vez como en el caso de la GFP en la medusa, cuál era el contenido genético que produce estas toxinas. O sea, cuál es el gen de las toxinas CRY. Y fue identificado ese gen, y ese es el gen que fue modificado e insertado en las plantas. Entonces, a diferencia del uso de BT como un herbicida, digamos, orgánico, en el caso de las plantas genéticamente modificadas, cada una de las células de la planta, desde la raíz hasta el grano, produce proteínas CRY, produce toxinas. Todas las células lo producen todo el tiempo porque ahora es parte del genoma de la planta. Ahora, durante mucho tiempo se habló que eran completamente inocuas estas plantas, y de hecho la primera liberación de organismos genéticamente modificados fue con un maíz con estas propiedades. Esto estamos hablando desde los años finales de los 80 hasta ahora. Sigue siendo una de las familias más importantes de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, hay cuestiones que se han empezado a saber a partir de esa exposición. Primero, aquí una serie de artículos que han estado intentando medir cuál es el efecto que provocan estas toxinas, no solamente en el organismo, digamos, en el insecto peste, el que se intenta luchar, pero en otros, que son considerados como organismos no blancos. O sea, no es el blanco, no es la cibla, son otros. Y se empezaron a ver que efectivamente las toxinas CRY también tenían efecto en lombrices, mariposas, isópodos y nematodos. Ahora, vean los años, otra vez. 10, 15 años después de las primeras liberaciones. Es decir, antes de esto, la hipótesis era, y que se manejaba como dogma, la proteína CRY solamente mata al gusano que roba el maíz o a la mosquita que hace tal. Solamente hace esto. Y todos los demás no les pasa nada. Bueno, al parecer eso ya ha sido demostrado no ser tan cierto. Vamos a ver otros de los efectos con respecto a esta cuestión. Otra de las cosas interesantes es que muchas veces se habló de que debido a que Bacillus thuringiensis es una bacteria que se encuentra en el suelo, nosotros como humanos ya teníamos una, digamos, exposición a esa proteína naturalmente. O sea, que no es una toxina nueva, no es una nueva toxina, no había que preocuparse tanto, ni tampoco, digamos, todos estos organismos tenían que preocuparse tanto porque ya existía. Esa fue, digamos, el argumento inicial para no hacer tantos estudios de seguridad. Sin embargo, y aquí es la gran diferencia, y que tiene que ver con cosas que seguramente ustedes entienden mucho más que yo, que tiene que ver con la exposición. Nosotros hicimos cálculo, y si uno toma la cantidad de toxina CRY que es producida por ejemplo, un maíz, y toma la cantidad que uno come como una ración, digamos, diaria de este maíz, uno logra entender cuál sería la concentración o cuál es la cantidad de toxina que uno está consumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si uno compara esto con la concentración de esta proteína naturalmente en el suelo, porque como sabemos Bacillus thuringiensis está en el suelo y tiene un poco de esta concentración, pero está tan diluida que el único equivalente es que esa ración de maíz transgénico que nosotros consumimos y la cantidad de toxina es equivalente a que comamos 600 toneladas de suelo por persona al día.
Si ustedes comen 600 toneladas por persona al día, están comiendo la misma cantidad de toxina CRAI que comerían en una ración normal de maíz si este fuera maíz BT. Esa es la comparación. Por lo tanto, yo creo que, bueno, primero yo creo que con 600 toneladas de tierra por persona al día, el menor de los problemas es la toxina. Yo creo que aquí hay otros problemas, digamos, de consumo, de salud. Pero básicamente lo importante de esto, y llevarlo al extremo, es demostrar que no existe y no existía ningún historial de exposición a la proteína CRAI como al consumir plantas BT. No existía, porque el único equivalente sería hacer esta tontería, que es imposible hacer. Entonces, pero esto pasaron 10 años para que fuera argumento, para que se midieran desde las concentraciones, para que se midieran qué sucede con la exposición de CRAI dentro del ser humano, qué sucede con la acumulación de toxinas CRAI en el ser humano y en otro tipo de animales, pero se tardó mucho tiempo en hacerlo. Pero esto es para que vean que muchas veces cuando se habla, bueno, la toxina CRAI es algo que ya existe, entonces no hay que preocuparnos. Existe, pero nosotros no la estamos comiendo, o al menos no la comemos con esta equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto voy a pasar muy rápido, lo explicaré más adelante, pero han surgido bastantes temas en el caso de las plantas BT con respecto a qué sucede si estos animales, que normalmente se mueren, empiezan a sobrevivir. ¿Qué sucede si desarrollan una resistencia? Y seguramente, bueno, aquí todos conocemos el caso de, digamos, los antibióticos y cómo las bacterias generaron una resistencia, digamos, al antibiótico muy rápido. Lo mismo se está planteando con los insectos y de hecho se han planteado estrategias para reducir ese impacto, ese riesgo. Esa estrategia, por ejemplo, acá es el desarrollo o la creación de zonas en la gente que produce, por ejemplo, maíz, BT y también lo mismo con el algodón, que se llaman de refugio. Es decir, son zonas donde no se cultiva maíz transgénico o BT y que sirven para mantener una población de insectos. Que cuando surja un insecto que es, digamos, resistente, se venga a cruzar con él y entonces la descendencia, digamos, diluya, digamos, su genética de resistencia. Imagínense ya la visión, o sea, la visión ya es, si tú quieres reducir esto, planta, pero cuando plantes transgénico, planta también una zona con no transgénico, que es un refugio que vas a sacrificar, porque seguramente todas las pestes te van a comer todo. Pero lo tienes que hacer para evitar que haya resistencia. Porque si hay resistencia, es un problema mayor en el mundo. Empiezan a haber insectos que ahora ya no resisten ni siquiera comer plantas BT, pero tampoco los insecticidas orgánicos en base a Bacillus thuringiensis. Se pierde un recurso muy útil de control de insectos si los insectos empiezan a desarrollar resistencia. Ahora, lo importante de esto es lo siguiente. En Estados Unidos, la zona de refugio, sobre todo en el caso de algodón, alcanza el 40%. Es decir, que un productor de algodón BT tiene que poner 40% de su superficie con un algodón o con una superficie de otra cosa que va a morir o que va a ser sacrificada. 40%. Yo me gustaría saber cuántos agricultores en América Latina estarían dispuestos a poner 40%. De hecho, uno de los estudios muestra que en Estados Unidos alrededor del 10% solamente de los agricultores cumplen con la normativa, teniendo gente además gente de gobierno que está verificando, etcétera. Solo el 10%. En el caso de nuestros países y el resto del mundo es casi imposible tener una estrategia así. Por lo tanto, la resistencia por parte de insectos es un riesgo evidente y ya está siendo demostrado con distintos tipos de insectos ocurriendo. De hecho, ahí está, después lo hablamos de esto. Ahora, esto lo vamos a hablar un poco más en detalle después, pero la toxina BT ya en los últimos años, aquí estamos hablando ya de publicaciones que son más recientes, se están haciendo descubiertas, por ejemplo, acá, que circulan dentro de la sangre de mujeres embarazadas y en la fuente de sangre del feto. Este es un artículo, digamos, que fue hecho en una investigación en Canadá. Las ratas alimentadas con maíz BT durante 4 generaciones sufrieron daños al hígado. Es una investigación de un grupo turco.
ratones jóvenes y viejos alimentados con Monsanto 810, que es una variedad, digamos, de maíz BT. Mostraron alteraciones en sus células inmunes. Este es un investigador italiano. Y también se encontraron con la misma variedad problemas en el sistema inmune de cerdos cuando consumieron Monsanto 810. Entonces, esto simplemente es para demostrarles que hay una creciente, digamos, generación de artículos científicos que muestran problemas en la inocuidad, cómo se entendía anteriormente sobre productos, básicamente es BT. Entonces hay mucha investigación otra vez sobre los tipos de proteínas, cuáles son los efectos, digamos, de estas proteínas y de otras cuestiones relacionadas con las familias BT. La segunda familia de las que les voy a hablar, y con esto vamos a cerrar la sesión de esta mañana, todavía la primera sesión, es la familia RR. Entonces acuérdense de BT y por otro lado RR. Entre BT y RR prácticamente les estamos hablando casi del 100% de los transgénicos que hay en el mundo, en cualquiera de las 4 variedades de plantas que les digo. RR tiene un aspecto distinto, aunque también la idea es aumentar la productividad, y en este caso la fuente del origen es Atum afeciens, que es también una bacteria que se encuentra también en el suelo y que tiene una proteína en particular que se llama la EPS-PS, que es capaz de ser resistente, es decir, que no se muere cuando se le aplica este tipo de tóxicos. Esta es la formulación comercial de glifosato, glifosato siendo uno de los herbicidas mayormente utilizados en el mundo. Roundup Ready es un producto comercial que su mayor ingrediente activo es el glifosato y es básicamente lo que se usa para control de malezas. Ahora, lo que tiene Agrobacterium y proteína, digamos, en particular, es que provoca que la planta que lo tenga se vuelve resistente a esto. Es decir, usted lo baña con esta cuestión y no le pasa nada. Y de hecho, esos fueron los primeros desarrollos, digamos, de transgénicos. Esta es la molécula del glifosato, que es el ingrediente activo, y esto es básicamente lo que usted obtiene. Esto es un campo de soya. La diferencia entre este campo y este campo es que en este campo no se aplicó el glifosato y en este campo se aplicó. Pero no se aplicó solamente en los surcos, se aplicó sobre toda la superficie. Pero la soya genéticamente modificada con glifosato no le pasa nada. Y el resto de las malas hierbas se mueren. Entonces, cuando ustedes preguntaban, cuando me decían la pregunta anteriormente, el costo de estas cuestiones, ¿por qué, por ejemplo, países como Bolivia, por qué países como Argentina, Paraguay, Uruguay adoptaron esto? Vean la facilidad de producción agrícola. Es decir, y esto no funciona a pequeña escala, esto funciona a gran escala. Esto funciona cuando se tienen 1000 hectáreas que producir, se producen y el control de maleza se puede hacer con una avioneta aspergando tóxico, aspergando glifosato. Porque lo tira por todos lados, no hay que tener una persona solamente regando los contornos o quitando la maleza con las manos. Se puede tirar una avioneta, que es lo que se hace en la actualidad, y esa avioneta va tirando, digamos, el glifosato, va matando todo menos el producto que es genéticamente modificado. ¿Okay? Esta es la gran familia de plantas resistentes a herbicidas. RR viene de Roundup Ready, la formulación comercial, digamos, creada por Monsanto, que es una compañía muy importante, multinacional de productos agropecuarios y de semillas. Y RR viene de Roundup Ready, de esa formulación comercial. Y aquí estamos viendo el por qué es utilizado masivamente. Entonces, por supuesto, empezamos a ver los primeros efectos del uso masivo de glifosato. Después hablaremos un poco más de los efectos en la salud, pero el primero de los efectos es que efectivamente aquí ven un campo de soya, bien limpiecito, transgénico, pero algo le pasó acá. ¿Okay? Esta fue una publicación 2007 en donde se empezaron y ya se venían observando por parte de los campesinos, pero aquí ya fue la revista Science que lo describió. Y esta planta que ven acá se llama Sorgo alepensis,
en Argentina, que es, digamos, el Johnson Grass, o una de las malezas más importantes del mundo, digamos, que como ven acá, crece perfectamente ya en un campo de soya transgénico cuando está siendo aspergado por glifosato. Es decir, esta planta ya generó resistencia. Cuando se descubrió esto fue un temor enorme, sobre todo en Estados Unidos, así como en Argentina, porque efectivamente la idea de crear transgénicos fue para luchar contra el Johnson Grass, que es una de las malezas más, está en el top 10 de las malezas del mundo. Es muy buena para reproducirse, es un tipo de sorgo, y ya actualmente tienen esta. Ahora lo que empezó a surgir es que efectivamente los campesinos que tenían sorgo alepensis no notificaban. En el caso de Argentina no lo querían notificar porque si tu terreno tenía sorgo alepensis resistente al glifosato, el valor del terreno se devaluaba aproximadamente a la mitad de precio, porque es una tierra difícil o más complicada de controlar, porque aquí ya hay que meter otro tipo de químicos. Ya el glifosato, que es un químico, sigue siendo químico tóxico, pero nada que ver con algunos de los tóxicos que se utilizaban anteriormente en la agricultura y que ahora se tienen que volver a utilizar, porque para controlar esto hay que ir con cosas mucho más tóxicas y mucho más potentes. Entonces, esto ya lo estamos viendo, así como algunos problemas, digamos, de eficiencias microbianas en las comunidades de los suelos, y también estamos viendo, que esto lo vamos a conversar en la segunda sesión que tendremos esta tarde, sobre los efectos nocivos en la salud de un maíz que básicamente, Mono 863, que ha sido uno de los más discutidos y controversiales en los años recientes, estoy hablando de los últimos 2 años, porque se ha demostrado una cierta tipo de toxicidad por parte de este maíz, que produce, digamos, la proteína que permite resistir el uso de glifosato, y por un grupo francés liderado por un investigador francés que se llama Seralini. Y después también se han encontrado algunos otros efectos, digamos, durante estrés reproductivo, no solamente en la primera generación, sino en este caso decidieron hacer los tests, los ensayos en varias generaciones, y aquí encontraron los efectos en la tercera camada de ratas. Sí. Con la información que usted nos ha dado, se podría construir un escenario prospectivo de las enfermedades que pueden atacar a la humanidad de aquí a 30 años, por ejemplo, o a 20 años. Ajá. O sea, se podría, con esta información, el escenario que se va a vivir en la humanidad podría ser mayormente de este tipo de enfermedades que podrían... Sí, es cierto, así como con muchas otras cosas. La cuestión que estamos viendo acá es efectivamente muchas veces efectos a corto plazo, pero ahora lo que se está intentando analizar es qué es lo que sucede en múltiples generaciones, para entender lo que va a suceder en un mayor plazo y generar metodologías de, digamos, de monitoreo. Porque al final lo que había sucedido, miren, este año, 2008, nunca se habían hecho test en varias generaciones. Aquí estamos hablando que todavía están haciendo sobre ratas, roedores, pero no se habían hecho a largo plazo, y es una de las cuestiones que efectivamente son de las preguntas a hacerse, que no solo se aplica, digamos, en bioseguridad de transgénicos, sino en otras cuestiones que estamos alertando. Simplemente voy a avanzar un poco. Esto lo vamos a ver después, que van a ser efectivamente algunos de los riesgos específicos, no solo del organismo genéticamente modificado que produce la resistencia al herbicida, pero también del mismo tóxico, es decir, el mismo glifosato, que son cosas nuevas que sabemos. Pero regresaré sobre esto un poco después, y básicamente hablaremos sobre este artículo que ha sido, digamos, el más comentado, que fue publicado en el 2012 por el grupo de Seralini y otros, digamos, que demostró por primera vez toxicidad a largo plazo de un maíz genéticamente modificado que estaba hecho resistente, digamos, a herbicidas, y esto fue hecho por la primera vez que se hizo un test sobre 2 años en ratas. Ahora, este artículo fue duramente criticado, llegó a ser tan criticado que a finales del año pasado la revista decidió sacarlo de su, digamos, desvincularlo de la revista, y a partir de ahí ha habido muchos científicos, entre ellos, digamos, los grupos con los que hemos trabajado. Bueno, esto después lo veremos, pero algunos de los resultados de ese estudio, pero básicamente alguna de la gente con la que hemos trabajado en los grupos de investigación noruega, que han estado escribiendo para demostrar cómo el hecho de quitar este artículo
también demostró algún tipo de lucha que va más allá de la ciencia, que tiene que ver con aspectos un poco más políticos, y cómo no se evalúan de la misma manera los distintos estudios científicos. Entonces, no doy mucho más información porque vamos a hablar específicamente de ese estudio y del trabajo que Seralini ha hecho sobre análisis de riesgo de alimentos con este tipo de maíz.